Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta su casa. Les agradezco mucho que se den el tiempo para en este momento escuchar el mensaje de las Sagradas Escrituras que he preparado para compartirlo con ustedes. En este momento el tema que voy a compartir es en contra de los pronósticos. En contra de los pronósticos. Y está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Léalo cuando tenga oportunidad. Mientras tanto, yo le digo que ese pasaje nos dice que el Señor Jesucristo en una ocasión se encontraba a la orilla del lago de Genezaret, que es llamado también el mar de Tiberias o el mar de Galilea. Estaba el Señor Jesucristo ahí y de pronto la gente empezó a agolparse, dice el pasaje, empezó a amontonarse para con él porque querían escuchar de él el mensaje de la palabra de Dios. Eso de que se agolpaban y se amontonaban quiere decir que poco a poco iban presionándolo hacia la orilla y la gente estaba más cerca de él cada ocasión. El pasaje nos dice que cuando Jesús estaba en esas circunstancias, él miró que ahí en la orilla había dos barcas. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes, porque cuando ellos pescaban, no solamente peces eran lo que extraían de la mar, sino también impurezas, basura, ya sabe, todo ese tipo de cosas que están de pronto en el mar. Así que cada vez que ellos las echaban, se ponían a limpiarlas de esas impurezas para tenerlas listas para su próxima incursión mar adentro y para pescar. Así que ellos estaban haciendo esto cuando Jesús miró las barcas y se acercó, entonces abordó una de las barcas. Era de Simón Pedro, uno de los que llegó a ser el principal de los apóstoles, el líder de los apóstoles, de esos 12 que el Señor Jesucristo eligió. Cuando el Señor se subió a la barca, le dijo a Pedro: hazme el favor de retirarla un poco de la orilla para yo poder compartir la palabra a estas personas. El objetivo del Señor Jesús era tomar un poquito de distancia de la gente para poderles ministrar, y también se dice que aquella playa en el mar de Galilea favorecía la acústica cuando los maestros estaban en la mar, es decir, eran más fácilmente oídos. Y Jesús le pidió a Pedro que se retirara para enseñar la palabra de Dios a aquellas personas. Los versículos que siguen en este pasaje nos relatan varias cosas, pero una de ellas es el pronóstico que el apóstol Pedro hizo como profesional de la pesca. Él hizo un presagio, una anticipación o pronóstico. Por eso el tema de este mensaje es en contra de los pronósticos. ¿Qué significa pronosticar? Significa anunciar anticipadamente lo que va a venir adelante. Eso es. San Pedro dio un pronóstico y su pronóstico en esta ocasión era negativo. Pero lo que vemos en esos versículos subsiguientes es que Jesús cambió le dio un giro a ese pronóstico positivamente, causando un impacto espiritual muy significativo en la vida de Pedro y en la vida de sus compañeros, en este caso Santiago y Juan. Fundamentado en estos hechos que le estoy platicando, voy a compartirle en esta mañana algunas reflexiones que tienen que ver o que son referentes a los pronósticos que usted y yo hemos recibido y que recibiremos en esta vida. Estoy seguro que usted en el transcurso de todo su vivir ha recibido más de un pronóstico. Algunos han sido buenos, algunos otros han sido malos. Muy bien, la primera reflexión que vamos a hacer ahora es que los pronósticos precisamente algunas veces son negativos. No siempre usted va a escuchar que su equipo favorito de fútbol va a ganar el mundial. Eso sería un pronóstico bueno, pero lo que estamos reflexionando ahora es que los pronósticos a veces son negativos. El pasaje en cuestión nos dice que el Señor Jesús, una vez que hubo terminado de compartir la palabra, la enseñanza que él tenía para la gente, se dirigió a Pedro, que estaba con él en la barca, y le dijo: boga mar adentro, es decir, navega hacia el mar, hacia mar adentro, y una vez que estemos ahí, echen las redes para pescar. La Biblia nos dice que el apóstol Pedro le contestó al Señor Jesucristo. Yo me imagino que cuando le contesta, él lo mira muy serio y le dice: maestro.
Debes de saber que hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red. Otras versiones dicen, porque tú lo mandas, echaré la red. El apóstol Pedro en esas palabras estaba dando un pronóstico. No se atrevió a darlo directamente hacia el Señor Jesucristo porque le tenía respeto, pero sí dio un pronóstico indirectamente. ¿Qué interpreta usted cuando Pedro le dice al Señor, Maestro, hemos estado toda la noche trabajando allá en el centro del mar y no hemos pescado nada? El pronóstico indirecto que el apóstol Pedro está haciendo es, si ahora vamos al centro del mar y tiramos nuestras redes, nuestro esfuerzo va a ser inútil. Él estaba presagiando que lo que Jesús estaba promoviendo o proponiendo no iba a traer resultados buenos. Lo hacía basado en los hechos y lo hacía basado en su experiencia como pescador. Esto es muy significativo. Note que Jesucristo, o recuerde que Jesús no era pescador. Jesús era un carpintero. De manera que desde la perspectiva de los oficios y desde la perspectiva humana, Jesús no tenía experiencia en eso, pero era el Hijo de Dios. Y esa es la razón por la que Pedro, aunque él tiene sus dudas, aunque él aquí adentro está presagiando que aquel intento puede ser inútil, porque la pesca, el tiempo mejor de la pesca era por la noche. Ya habían durado muchas horas en eso y ahora Jesús pretendía que fueran de día a echar la red. Desde su perspectiva, aquello no iba a resultar. Pero a estas alturas el apóstol Pedro ya confiaba en el Señor Jesús porque ya tenía un trato con él. Mucho, y es por eso que decidió obedecer lo que él pedía. Pero él dejó muy asentado, por lo menos entre líneas, que su pronóstico era negativo. Y quiero decirle que muy probablemente ese pronóstico era también desde la perspectiva humana acertado. Eso quiere decir que si hubiera sido otra persona la que le hubiera propuesto a Pedro bogar mar adentro y echar las redes, él se hubiera negado. Dijo que sí porque se trataba del Señor, pero aquí adentro su pronóstico era negativo. Yo creo que esto va a ser un fracaso, que nos vamos a frustrar, que no vamos a recoger nada, aunque yo creo que tenía también un atisbo de esperanza por ser el Señor Jesucristo el que le daba la orden. Cuando miramos esto y la realidad de que tenemos un pronóstico desalentador sobre la mesa, nos ayuda a reflexionar que nosotros como cristianos, aunque seamos cristianos, también estamos expuestos a recibir en cualquier momento un pronóstico desalentador, negativo, aterrador, incluso lamentable. El hecho de que seamos cristianos no evita que eso pueda suceder. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestra hija mayor, lo recuerdo muy claro, recibimos de parte del ginecólogo un pronóstico muy doloroso. Y fíjese que muchas veces esos pronósticos que recibimos son dados fundamentados en los hechos, es decir, no son pronósticos al tanteo, como el caso de Pedro. Pedro no pronosticó por capricho, sino en base a los hechos y en base a su experiencia. Cuando nosotros, el ginecólogo, nos dio el pronóstico que nos dio, lo hizo también en base a hechos y en base a su conocimiento y su experiencia como médico. El pronóstico que él nos dio es este: su niña va a nacer muerta. De hecho, él estaba diagnosticando que la criatura ya estaba muerta en el vientre de mi esposa y que obviamente cuando la sacaran, iban a sacarla muerta. Y otra parte del pronóstico era que mi esposa, a causa precisamente de ese trauma, ya no iba a poder tener hijos. Era un pronóstico doloroso que ciertamente nos pegó, que ciertamente nos puso a clamar a Dios y que sí nos causó tristeza en el corazón. Pero yo se lo muestro para que usted pueda observar que ciertamente los creyentes no estamos exentos de pronósticos de esta naturaleza. Ahora, yo quiero decirle que la razón por la que esto sucede es que aunque somos gente nacida de nuevo, aunque somos gente que se ha encontrado con Jesús y hay una obra espiritual en nosotros, todavía vivimos en un mundo caído. Y por cuanto vivimos en un mundo de esta categoría, todavía estamos expuestos a este tipo de cuestiones negativas y dolorosas. Si este fuera el caso para cualquiera de los que me oyen, yo le digo, anímese, nuestra redención está cerca. Cuando tenemos que enfrentar las cosas dolorosas de la vida, creo que esto es un buen aliento, un buen pensamiento. Nuestra redención está cerca.
De aquí creo que es bueno pasar a una segunda reflexión que es más halagüeña. Y esta reflexión nos dice que los pronósticos negativos pueden ser cambiados positivamente por el poder del Señor Jesucristo. Yo sé que esta reflexión es más halagüeña, nos produce un poquito más de alegría en el corazón, la otra no tanto, pero creo que es necesaria. Esta reflexión nos dice esto: la palabra de Dios nos enseña que cuando aquellos pescadores estaban con Jesús en la barca, yo creo que sí la pensaron para tirar aquellas redes, porque en el hondo de su corazón, ellos sabían que el esfuerzo podría ser inútil. Ya habían estado toda la noche pescando. Ellos sabían que podrían enfrentarse a la frustración de echar las redes, que eran muy pesadas, era un esfuerzo muy grande. No eran redes pequeñas, eran redes grandes y eran muy pesadas. Podían enfrentarse a la frustración de echarlas y cuando las sacaran vacías de peces, pero otra vez sucias. Las acababan de limpiar y ahora, si no había peces, las iban a sacar llenas de impurezas del mar y tener que meterse otra vez en el trabajo de limpiarlas y navegar con ellas. No obstante, porque respetaban la palabra del Señor Jesucristo, tiraron las redes. El pasaje nos dice que para sorpresa de ellos, aunque tenían sus reservas, de pronto las redes se pusieron pesadas y empezaron a llenarse de peces en ese momento, de tal forma que las redes se rompían. Pareciera que estaban rompiéndose de algunos lados del peso de tanto pez que estaban tomando ahí. De tal forma que hablaron a sus compañeros de la otra barca que estaba en la orilla: ¡Hey, vengan a ayudarnos! Aquellos vinieron presurosos a socorrerlos y empezaron a sacar peces también juntamente con sus compañeros, de tal manera que llenaron las dos barcas, es el testimonio de este pasaje, y las llenaron de tal forma que casi se hundían. Puede imaginarlo. Es decir, que ya no echaron más peces porque no querían que aquello resultara infructuoso, que las barcas se hundieran. Pero estas barcas llegaron a la orilla cargadísimas, casi hundiéndose por aquella pesca que habían logrado. El Señor Jesucristo hizo gala de su poder divino, llevando a aquellos pescadores al lugar preciso, en el momento preciso, cuando Él sabía que en su providencia iba a hacer pasar un banco de peces por aquel lugar. Porque es la manera en que Jesús actuó con su omnisciencia y actuó con su omnipotencia, porque Jesucristo es Dios. Un banco de peces es lo más seguro que había ahí en ese momento preciso. Cuando hablamos de un banco de estos animalitos, estamos hablando de un grupo de miles y de hasta millones. Fíjese nada más qué grandeza puede tener un banco de peces. Miles y hasta millones de estos animalitos de peces pueden tener un banco. La característica de un banco es que todos los pececitos se mueven a la par. Seguramente, por lo menos en televisión, usted ha visto ese fenómeno. Todos los peces parece que aletean sincronizadamente. Todos voltean a la derecha o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Se mueven juntos como si fueran un gigantesco pez. Eso fue lo que ocurrió en esa ocasión. Llegó ahí un banco de peces y es por eso que de la noche a la mañana fue cambiado el pronóstico de Pedro. Lo que él pensaba que iba a ser una pesca inútil, un esfuerzo inútil, infructífero, resultó ser la pesca del siglo de Pedro y de todos sus compañeros. En ese momento, por el poder del Señor Jesucristo, aquel pronóstico muy probablemente acertado de este pescador profesional fue cambiado positivamente, porque el Señor Jesucristo tiene el poder de ir en contra de los pronósticos. Eso mismo sucedió con este pronóstico que le estoy contando que nos dieron a nosotros en cuanto a la presunta muerte de mi hija y que mi esposa no iba a poder tener hijos. Recuerdo que cuando el médico pronosticó que nuestra hija iba a nacer muerta, porque de hecho ya estaba muerta en el vientre y tenía que sacarla, nos dijo que iba a programar a mi esposa para esa intervención quirúrgica. En ese ínter, en lo que llegaba a esa programación, tuvimos la bendición de estar en uno de nuestros servicios en la iglesia. Recordamos mi esposa y yo con alegría que en ese servicio el pastor principal empezó a entonar un coro que se acostumbraba mucho cantar en ese tiempo. El coro es muy sencillo, solamente dice gloria, 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 gloria a Dios.
Y estaba cantando el pastor principal ese himno cuando la bebé en el vientre de mi esposa de pronto empezó a moverse. A partir de ese momento, el pronóstico triste, desalentador que el ginecólogo nos había dado fue trastocado, fue cambiado por el poder del Señor Jesucristo. La bebé comenzó a moverse, ella nació viva, gracias a Dios, y ahora esa bebé tiene 30 años. Nos ha dado una nieta que ya está entre nosotros y un nieto que viene en camino. ¿No es Dios glorioso? No tiene el poder para cambiar los pronósticos. Y por si esto fuera poco, también algo que sucedió es que mi esposa a los 3 años en que dio a luz nuestra primera hija volvió a embarazarse. El médico dijo que eso no iba a ser posible, recuerda, pero al Señor le plugo fortalecer la matriz de mi esposa y a los 3 años se embarazó nuevamente. Esa niña que nació aquella ocasión hoy tiene 27 años y también nos ha dado 2 nietos. Vaya, que el Señor tiene poder para ir en contra de los pronósticos. Sin embargo, para poner un punto de equilibrio, yo quisiera decir que todo esto que estoy comentando no significa que Dios va a cambiar los pronósticos negativos que le son dados a todos los cristianos. Creo que tengo la obligación de decirlo. Esto que enseño no está sosteniendo eso. ¿Que Dios va a cambiar los pronósticos desalentadores en la vida de todos los creyentes? No, no es así. Decir eso sería demagogia religiosa. ¿Qué es eso? Es como dar promesas agradables a las personas para que las personas estén contentas y yo tener su favor. Pero finalmente esas promesas no son verdaderas. Una demagogia religiosa. ¿De qué sirve contar cosas que no son para que la gente esté contenta, alegre de momentos y finalmente no va a suceder lo que se está diciendo? ¿Por qué digo que no puedo sostener que todos los pronósticos malos dados a los creyentes van a ser cambiados? No es porque me falte la fe, sino porque la Biblia no me deja hacerlo. Yo no soy llamado a echar mano de demagogia religiosa, yo soy llamado a predicar la verdad de la palabra de Dios. Y la Escritura nos dice que ciertamente en muchas ocasiones Dios cambió los pronósticos negativos en mucha gente, pero en otros no los cambió. Por ejemplo, el rey Ezequías, si usted recordará, los que me van siguiendo en estos mensajes, lo mencionamos en días pasados, él recibió un pronóstico negativo por parte del profeta Isaías. Le dijo, vas a morir, así que ordena tu casa. Pero cuando Ezequías ora a Dios pidiéndole misericordia, Dios manda otra vez al profeta Isaías a decirle, Dios te ha escuchado y Dios ha cambiado su pronóstico. Ahora Dios te sana y Dios te va a dar 15 años más de vida. ¿Recuerda ese pasaje? Pero no pasó lo mismo con el rey David. El rey David también recibió un pronóstico malo, negativo con respecto a su hijo, un niño que tuvo como producto de una relación de adulterio con Betsabé. ¿Recuerda eso? Cuando David cometió adulterio con esta mujer, ella quedó embarazada y Dios le pronosticó a través de un profeta a David que ese niño iba a morir. David oró a Dios, estuvo en oración y ayuno por 7 días suplicándole a Dios que cambiara el designio, pero la Biblia nos enseña que finalmente el niño murió. Aquel pronóstico doloroso para el rey David finalmente se cumplió. Entonces la palabra de Dios nos dice que en ocasiones suceden las cosas de una forma y en otras ocasiones de otra. Creo que debemos tener un equilibrio en ese sentido y estar conscientes para no desencantarnos. Sin embargo, yo creo que es muy probable que ese pronóstico desalentador que le han dado a usted, si es que le han dado un pronóstico desalentador, puede estar incluido entre aquellos pronósticos que Dios va a cambiar positivamente. Tenga esperanza y clámele al Señor para que así sea. Pero alguien preguntará precisamente por lo que estoy diciendo, ¿y qué si el pronóstico que me han dado a mí no cambia? Alguien podrá hacer la pregunta. La respuesta es, puede estar seguro que el Señor lo va a ayudar a navegar con eso. Puede estar seguro que el Dios de la misericordia lo va a ayudar a navegar con eso. Él dice en su palabra, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, no te dejaré ni te desampararé. Por eso puede estar seguro que Él lo va a ayudar a navegar con eso. Muy bien, ahora vamos a una tercera reflexión
con respecto a los pronósticos que en un momento dado se nos pudieran dar. Esta reflexión es que los pronósticos negativos que son cambiados para bien deben llevarnos a adorar al Señor. La Biblia nos dice en este pasaje que cuando Pedro presenció aquella pesca milagrosa, asombrado Pedro con todo y ser un pescador profesional, bueno, más bien por eso se asombró, porque su profesionalidad, su conocimiento del arte le hacía pensar que su pronóstico era correcto, pero al ver que todo cambió, al ver aquella pesca milagrosa, la palabra de Dios dice que él se llenó de temor juntamente con Santiago y con Juan, y él le dijo al Señor: apártate de mí, que soy hombre pecador. No es que él quisiera que el Señor Jesús se fuera, sino que él estaba reconociendo que estaba delante del Señor omnipotente, del mismo Dios, del Santo de Israel. Así que le dijo: apártate de mí. Luego se postró, se arrodilló delante de él, reconoció que era pecador y determinó seguirlo y determinó servirlo. A partir de aquel momento, el apóstol Pedro, o el que llegó a convertirse en el apóstol Pedro, y sus compañeros abandonaron todo y se fueron a seguir al Señor Jesucristo para que Él los preparara y posteriormente pues llegaran hasta donde llegaron. Vea la actitud de estos hombres, la reacción de estos hombres. Ellos adoraron al Señor como una consecuencia de que aquel pronóstico negativo fue cambiado para bien de manera aparatosa, de manera espectacular. Puedo decir que cuando pensamos en el pronóstico que se nos dio a nosotros y la manera en que Dios lo cambió, hemos adorado al Señor por esa causa. Mi esposa, cada vez que tiene oportunidad, testifica del asunto y le da la gloria a Dios. Tengo que decirle, ¿acaso habría otra manera de actuar? ¿O debería de haber otra manera de actuar de parte de las personas que han recibido una bendición semejante? Yo creo que no hay ninguna otra forma de actuar, sino solamente humillarse al Señor, reconocerse pecador delante de Él, reconocerlo Dios, determinar seguirlo y determinar servirlo, porque eso es adorarlo. Lo menos que puede hacer el pecador en cualquier circunstancia, pero en estas circunstancias a las que estoy aludiendo, lo menos que puede hacer un pecador cuando un pronóstico devastador es cambiado, es adorar al Señor, es glorificarlo, es entregarse, es reconocerlo, es bendecirlo. Lamentablemente, ha habido personas que cuando reciben una gracia de esta categoría, la han recibido como si la merecieran, como si Dios tuviera la obligación de cambiar su situación. No han hecho cambios en su vida, no se han humillado, no han determinado seguirlo. ¿Cuántas personas hay que estando delante de un pronóstico devastador, incluso le han prometido al Señor: si tú cambias estos hechos, este anticipo de cosas malas que vienen para el futuro, yo te voy a servir, yo te voy a amar, yo me voy a entregar, yo voy a adorarte? ¿Cuántas personas ha habido que mientras están con un pronóstico de esta categoría encima, se comprometen con el Señor? Pero cuando el Señor cambia su situación, cuando el futuro se vuelve positivo, cuando aquellos pronósticos desalentadores se vuelven positivos, el Señor los transforma, se olvidan de lo que le dijeron al Señor. Si ese es su caso, si usted alguna vez tuvo encima un pronóstico devastador, le pidió al Señor y se comprometió en servirle y amarle y no lo hizo, usted tiene una deuda con el Rey de los Reyes. Por favor, salde esa deuda antes de que se le acabe la vida, porque no hacerlo sería cometer un grave error. La vía es adorar al Señor Jesucristo, la vía es entregarse a Él, la vía es reconocerlo como el Salvador, servirlo y seguirlo. Esa es la vía. Muy bien, esta preciosa mañana hemos tenido la oportunidad de reflexionar con respecto a los pronósticos que usted y yo hemos recibido y que vamos a recibir. Estas reflexiones han sido tres. Primero, reflexionamos con respecto a que los pronósticos muchas veces son negativos. Segundo, la segunda reflexión, ahí dijimos que los pronósticos negativos pueden ser cambiados positivamente por el poder del Señor. Y en la tercera reflexión afirmamos que los pronósticos que han sido cambiados para bien deben llevarnos a la adoración. Por eso,
En este momento yo quiero reiterarle, ¿está usted enfrentando ahora o navegando con un pronóstico negativo, desalentador, que le está causando temor? Háblele a Dios de él. Pídale al Señor que actúe como lo hizo en aquella pesca milagrosa. Hágalo con esperanza, hágalo con fe, hágalo con ímpetu, hágalo con todo su corazón. Y si usted lamentablemente ya ha tenido que gustar el cumplimiento de un temido pronóstico, no deje de tomarse de la mano del Señor, porque esa es la única manera de sostenerse en estas circunstancias. Yo creo que es bueno y oportuno que oremos por estas dos clases de personas. Los que tienen delante un pronóstico devastador y todavía no se cumple, pero temen que se cumpla, y los que en un momento dado ya han gustado el cumplimiento de ese pronóstico. Ya no hay nada que hacer, ya se cumplió, pero ahora hay que tomarse de la mano del Señor para sostenerse. Vamos a orar por estas personas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias porque tu palabra nos ilustra, porque tu palabra nos enseña, nos lleva al equilibrio en cuanto a nuestra fe. Nadie de nosotros quiere un pronóstico malo para su vida, Señor, ni para su familia. Nadie quiere. Sin embargo, como lo hemos constatado en este mensaje, por cuanto estamos y somos parte todavía de este mundo caído, a veces eso es así. Ruego de manera especial por aquellos que ahora tienen delante de ellos un pronóstico de esta categoría que les está causando temor. Señor, yo creo que tú puedes ir en contra de los pronósticos porque tu palabra lo testifica. Sé que esto ocurre en el marco de tu sabiduría, tu soberanía y tu propósito. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos pedirte que obres en esos casos específicos para que cambies esos pronósticos. Yo lo hago con todo mi corazón. Y pido también de manera muy sentida por aquellas personas que tal vez ahorita tienen dolor porque un pronóstico que se les había ya dado, devastador, desalentador, tal vez se cumplió. No querían que se cumpliera, pero sucedió. Pido por ellos. Susténtalos con la diestra de tu justicia, porque eso es lo que nos mantendrá en buenas condiciones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, muy amables. Es una bendición compartirles la palabra de Dios. Tengan un lindo domingo.